Queridos amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio de hoy, en este día que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, este día para darle gracias a Dios por el don de nuestra Madre María Santísima, nuestra fe en ella como cristianos católicos, con nuestra devoción, nuestro amor para nuestra Madre Celestial. La Iglesia conmemora en este día este dogma, esta enseñanza de la Iglesia que fue proclamado por el Papa Pío IX en su bula Ineffabiles Deus, se llama el documento con el cual el Papa proclamó la enseñanza de la Iglesia de la fe en la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1854, el cual afirma que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esta solemnidad recuerda que Dios nos ha llamado, como a María, a ser santos e irreprochables en el amor. Así que, queridos hermanos, nos encomendamos a la Virgen María para meditar la palabra de Dios en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Contemplamos, queridos hermanos, el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15 y 20. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me distes como compañera me ofreció el fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo por toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 97. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Segunda lectura, contemplamos, queridos hermanos, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6 y del 11 al 12. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre las mujeres. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Es el saludo que le dice el ángel Gabriel a la Virgen María. Alégrate llena de gracia, llena de gracia. Este es, queridos hermanos, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la llena de gracias. Nosotros, queridos hermanos, la fe de la Iglesia, en esta verdad de fe, que este discernimiento que ha tenido el pueblo de Dios en la Iglesia, en su peregrinar, de creer que la Virgen es Inmaculada Concepción, es decir, está llena de gracia desde el momento de su concepción. Esto todos nosotros, queridos hermanos, pues somos herederos en nuestra vida de lo que ha sido el pecado original, que es el pecado que escuchábamos en la primera lectura de desobediencia de Adán y Eva, nuestros padres en la creación, cuando Dios les ha creado y que han desobedecido y han recibido el pecado, y por lo tanto, queridos hermanos, pues ese pecado original, pues nosotros, esa culpa la lleva la humanidad. Pero atentos, queridos hermanos, porque esa culpa ha sido reparada, esa culpa ha sido lavada en nosotros gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección, con la cual nosotros pasamos a ser partícipes sumergidos en el momento del bautismo. Cuando nosotros hemos sido bautizados, pues allí ya estamos en la gracia de Dios, es decir, se nos borra ese pecado original que nosotros también llevamos en cada uno de nosotros. Es verdad que luego también queda la concupiscencia de ese pecado, es decir, las secuelas, las heridas de ese pecado que nosotros llevamos en nosotros, del pecado original. Esto normal así en toda la humanidad, en toda la creación. Pero con la Virgen María pasa una novedad, y es que, queridos hermanos, ella, ¿qué significa que es Inmaculada Concepción? Que la fe, nosotros en la Iglesia, creemos precisamente que la Virgen María es la llena de gracia, es decir, que en ella está completamente toda la gracia y por lo tanto no hay pecado, ni siquiera el pecado original. Pero entonces nosotros podríamos decir, ¿cómo es posible que la Virgen María, al ser concebida en su concebimiento, no haya sido ella partícipe de ese pecado original? Y entonces, queridos hermanos, es donde vienen las explicaciones teológicas, las razones de conveniencia que pues nosotros tenemos que ir adquiriendo cada vez más. La Iglesia ha sido adquiriendo gracias al dato de la revelación. El dato más profundo que lo tenemos pues es la llena de gracia, la Virgen María, que es la llena de gracia. Es verdad que nosotros constantemente en nuestra participación divina, en los sacramentos, en escuchar la palabra de Dios, vamos adquiriendo la gracia de Dios constantemente, es decir, nuestro diálogo y nuestra relación con Dios se va desarrollando poco a poco, va a ir creciendo. La Virgen María, en cambio, es la llena de gracia, totalmente la llena de gracia. Y entonces,
las razones de conveniencia, pues nos toca explicarlas, y cuando nosotros nos encontramos en la catequesis con los niños y nosotros le preguntamos cuál es la mamá más perfecta, y yo voy a decir mi mamá. La mamá para cada uno de nosotros es la mamá más bella, más linda, más perfecta. Y nosotros sabemos así que independientemente de nuestras madres, pues también tienen su carácter, tienen sus limitaciones, tienen sus dificultades, y nosotros pues las hemos recibido así como don precioso de Dios, y para nosotros es la más perfecta. Ahora bien, en el caso de la Virgen María, pues entonces, si es en su seno virginal va a ser concebido nuestro Señor Jesucristo, Dios, que es también creador, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, entonces por lo tanto, Él, el Hijo de Dios, el Hijo, Jesucristo, pues ha creado también a su mamá. ¿Y cómo la va a hacer? Pues la va a hacer lo más bella, la más linda, la más preciosa, y por lo tanto la va a preservar, es decir, la va a preservar de ese pecado original, es decir, la va a hacer que ella sea totalmente la llena de gracia, porque por ella, por su sí, Él va a venir a la creación. Por lo tanto, es la reafirmación de esa continuidad del misterio de la salvación. Y queridos hermanos, en el misterio, en el dogma, en la enseñanza de la Inmaculada Concepción, pues está precisamente nuestra vocación propia del cual hemos sido creados. Nosotros hemos sido creados para Dios, para ser totalmente llenos de gracia. Así Adán y Eva han sido creados también sin el pecado. El pecado ha sido una consecuencia posterior por un acto de desobediencia. Y entonces, pues queridos hermanos, nosotros al contemplar la Inmaculada Concepción, estamos llamados a vivir una vida constante en esa llamada que el Señor nos hace a vivir en la gracia de Dios, a vivir siendo partícipes del don de la misericordia del Señor. Por lo tanto, al contemplar la Inmaculada Concepción es contemplar nuestra propia vocación, que hemos sido llamados para Dios, para la eternidad, para ese encuentro con Jesús. Y entonces, queridos hermanos, es donde usted y yo tenemos que seguir reflexionando si estamos y no seguimos creciendo en la gracia de Dios. ¿Cómo nos esforzamos nosotros para redescubrir la gracia de Dios en nuestra vida? Es decir, ese obrar de Dios, porque ¿qué significa la gracia? La gracia es la obra de Dios en nosotros. Es cuando permitimos que Dios obre en nuestra vida. Y por eso la Virgen María, llena de gracia, porque Dios obró ya desde su concebimiento, cuando ha sido concebida sin pecado original. Es decir, esa es nuestra fe, queridos hermanos, la fe en la cual nosotros reconocemos nuestra Madre Celestial, ella, la Inmaculada Concepción. Constantemente, pues nosotros tenemos que recurrir y verla a ella, pues es redescubrir nuestra propia vocación de que somos y estamos llamados a ser santos e irreprochables, porque Dios nos ha elegido para ser santos y llevar una vida digna, una vida en la cual nosotros pues llevamos a plenitud los dones y las maravillas que el Señor nos ha dado. Por eso, al celebrar hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción, podamos nosotros reafirmar nuestro deseo de seguir perseverando, de seguir luchando constantemente para llevar una vida cristiana santa, la Inmaculada Concepción. Pues bien, queridos hermanos, que podamos amar a la Virgen María, que este día la invoquemos, su protección, su amor, y que nosotros nos podamos acercar con un corazón sencillo, un corazón humilde, para amarle constantemente. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe a ustedes, a su familia, que podamos ser partícipes nosotros de que la gracia de Dios sigue obrando en nosotros, para que este tiempo que estamos viviendo de espera, de Adviento, pues nos lleve a celebrar la Navidad en familia, juntos, como hermanos, bajo la bendición de Dios. Que Dios te bendiga y te proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.